Bien, jóvenes. A continuación les voy a explicar la forma de determinar la rata de infiltración básica por el método de cilindros concéntricos. En su guía, ustedes verán que se comienza por un formato donde se consigna la información de campo. Yo les traigo un ejemplo y el ejemplo lo estamos observando aquí, donde en la columna 2 está el intervalo de tiempo en minutos. Ese intervalo de tiempo se toma con base en la textura del terreno. Eso no es una cuestión que lo toma uno sin considerar para nada la textura del suelo, porque la textura del suelo, ustedes saben, tiene incidencia directa en la velocidad de infiltración. Esos intervalos de tiempo se acumulan y dan origen a la columna número 3, intervalo de tiempo acumulado en minutos. La columna 4 habla de los niveles de agua en el interior del cilindro interno, que se inician en el tiempo cero, que corresponde al momento en que el plástico se retira del cilindro interno y el agua hace contacto directamente con el suelo. Entonces, cuando se retira el plástico se hace la primera lectura, pues en el ejercicio que traemos acá nos dio 37.1 al minuto. Hacemos una nueva lectura y el nivel ha descendido a 33.4. A los 3 minutos de iniciar la prueba hacemos la siguiente lectura y nos da 29.1 y así sucesivamente. Esos niveles después nos permiten calcular la lámina infiltrada, simplemente estableciendo diferencias entre la lectura de niveles. Para el tiempo cero nos dio 37.5 y al minuto 33.4. Eso significa que al minuto de iniciar la prueba, la lámina que se infiltró es la diferencia entre 37.5 y 33.4, es decir, nos da 4.1. Para los 3 minutos de iniciar la prueba, la diferencia nos da 29.1, pero para el tiempo 1 nos había dado, como se muestra, 33.4. Entonces la diferencia entre 33.4 y 29.1 nos da 4.3. Y así sucesivamente se van determinando las láminas infiltradas. Después esas láminas infiltradas se acumulan para dar origen a la columna número 6. Los datos consignados en la columna 3 y en la columna 6 son los que vamos a representar en papel doble escala logarítmica. Entonces, aquí tengo el papel de doble escala logarítmica de 3 ciclos en el eje horizontal o en el eje X y 2 ciclos en el eje Y u ordenada. Entonces, estos puntos de infiltración al primer minuto, que nos da 4.1, lo representamos al primer minuto. En el eje horizontal va el tiempo y en el vertical va la lámina infiltrada. Entonces nos da 4.1. Para 3 minutos nos da 8.4. Entonces buscamos dónde es 8.4 y ubicamos el punto. Y así sucesivamente colocamos una serie de puntos en el papel doble logarítmico con base en la información que nos suministra la columna 3 y la columna 6. ¿Cómo se observa? Se presenta una nube de puntos que tiene una tendencia como de ser una recta. Entonces, cuando trazamos una recta, vemos que los puntos no coinciden sobre la recta, sino que unos quedan por encima de la recta y otros por debajo de la recta. Entonces lo que hacemos es ajustar esos puntos para que la recta sea representativa de la nube de puntos representados en el papel doble logarítmico. ¿Cómo se hace eso? Se toma los puntos que están por arriba de la recta y con una regla se mide la desviación que hay o la distancia que hay del punto a la recta.
0.8 para el primer punto, para el segundo es 0.7, para el tercero 0.4 y así sucesivamente. Todos los puntos que quedan sobre la recta se suman y eso nos va a dar un valor que para el caso de este ejercicio nos da por arriba un valor de 2,3. Lo mismo se hace con los puntos que están por debajo. Se mide las distancias que hay de la recta al punto y este nos da 1.4, el otro nos da 1.2 y así sucesivamente. Cuando sumamos todos los puntos que están por debajo de la recta nos da 4.9. Eso significa que esa recta, como se trazó, la primera recta, la que está más arriba, no es representativa de la nube de puntos. Entonces tenemos que ajustarla. Y entonces colocamos la regla y apoyamos con la mano izquierda donde se ubicó el primer punto. Y comenzamos a mover la regla con la mano derecha. Como la diferencia es mayor arriba que abajo, significa que tenemos que disminuir las distancias entre los puntos por debajo de la recta y aumentar la distancia de los puntos que quedan encima de la recta. Hacemos eso y trazamos una nueva recta, como la están viendo ustedes ahí, y hacemos la misma operación, medir la diferencia entre los puntos y la nueva recta por arriba y los puntos y la nueva recta por debajo. Cuando hago la sumatoria de esos puntos me da 3,6 los puntos por arriba y 3,6 los puntos por debajo. Eso significa que esa recta trazada corresponde o es representativa de la nube de puntos. Una vez obtenido eso, la nueva recta responde a la ecuación I inferior, I minúscula, igual a K por T a la M, donde se observa en el papel logarítmico que K es donde la recta corta la ordenada, o dicho de otra manera, es el valor del primer punto representado, que fue para un minuto el valor de 4.1. O sea que tenemos el valor de K. Y el exponente que corresponde a la pendiente de la recta, simplemente lo que hacemos es, partiendo del valor de K, trazamos una línea horizontal hasta llegar al final del papel logarítmico y después una línea vertical hasta tocar el otro extremo de la recta. Con la regla medimos el valor de la longitud horizontal y de la longitud vertical, y eso nos permite calcular la pendiente, donde pendiente, o sea, m es igual a la distancia vertical que dio 11,5 centímetros sobre la distancia horizontal que dio 25,5. Esa relación nos da una pendiente de 0,45. Entonces ya tengo como ecuación de la velocidad acumulada o infiltración acumulada, el valor de I. I igual a K por T a la M, pero ya conozco el valor de K, donde K vale 4.1 y la pendiente es 0.45. Seguidamente, y mirando la guía, nos encontramos que cuando se deriva la lámina con respecto al tiempo a partir de la ecuación de velocidad, de infiltración acumulada, o sea, la primera ecuación hallada, nos encontramos con el valor de I mayúscula, que corresponde a la infiltración instantánea o velocidad de infiltración. La derivada de I con respecto a T nos da una I mayúscula que es igual a K por M por T elevado a la M menos 1. Pero ya aquí conocemos el valor de K.
que es 4.1, y conocemos el valor de la pendiente, que es 0.45. Eso lo elevamos a t elevado a la menos 0.45 menos 1. Como la pendiente es inferior a 1, significa que ese exponente es un exponente negativo. De 0.45 menos 1 me da menos 0.55, y tengo entonces la ecuación de velocidad de infiltración o infiltración instantánea. Si siguen observando la guía, en la tercera hoja de la guía aparece, después del punto 7, el punto 7 señala que para conocer la tasa o rata de infiltración básica se le dan valores a T en la ecuación 2. Tenemos que la ecuación 2, aquí tengo la ecuación 2, esta es la ecuación 2 con los correspondientes valores, que es I mayúscula igual a 4.1. 4.1 es el valor de K por 0.45, que es la pendiente, por T elevado a la pendiente menos 1, o sea, menos 0.45. Cuando se le dan valores a T y se procesa la ecuación, entonces vamos a tener unos datos de I expresado en centímetros por minuto para tiempo de 1 minuto, después reemplazamos para 10, para 50, para 100, para 200, etc. Y eso nos va a dar como resultado, cuando representamos el tiempo y la infiltración instantánea, nos da una curva, como observan ustedes en la guía. Una curva que a medida que avanza el tiempo, que el tiempo se hace más largo, la curva tiende a estabilizarse, a convertirse como una recta. Cuando sucede eso, simplemente lo que hacemos es proyectar la curva ya estabilizada y leer en el eje vertical el valor de I. Y ese valor de I corresponde a la rata de infiltración básica con las unidades de centímetros por minuto. Después de eso, ese valor de I o infiltración instantánea lo convertimos a centímetros por hora, porque esas son las unidades que más se manejan, y eso entonces nos permite después comparar ese valor de la rata de infiltración básica con los tiempos de riego que requerimos para hacer la aplicación en los lotes. Es decir, los parámetros básicos nos permiten calcular las láminas de riego, y esas láminas de riego necesitamos compararlas con la rata de infiltración básica. Si, para poner un ejemplo bien fácil de entender, si tengo que I, la rata de infiltración básica, me da un valor de 2 centímetros por hora, y cuando calculo la lámina a aplicar, la lámina real de riego, me da que esa lámina real de riego me da 8 centímetros. ¿Para qué me sirve la rata de infiltración básica? Para determinar cuántas horas debe durar el riego que voy a aplicar, cuánto tiempo demora el riego para aplicar la lámina de 8 centímetros. Eso me indica que si yo divido 8 entre 2 me da 4. 4 horas necesitaría para hacer la aplicación, sin tener ningún problema de saturación del terreno o encharcamiento del suelo. Pero si en vez de hacerlo aplicar esa lámina en 4 horas, la aplico en 2 horas, pues entenderán ustedes que voy a saturar rápidamente el suelo, porque se está sobrepasando la capacidad natural que tiene el suelo
para el movimiento.